¿Cómo les va? Soy el chef Carlos von Millenberg y hacemos un nuevo Carlo Cocina desde aquí, Carlo Cocina Mercado Gourmet en el Parque Arauco. Hoy día estoy en la terraza para que ustedes vengan a conocerlo. Tenemos un montón de novedades. Novedades también tenemos en nuestro programa de televisión Carlo Cocina, donde hoy día vamos a enseñar a hacer bases para hacer una buena vinagreta, un buen dressing y también para iniciar el consumo de galletas de Navidad, las bases para hacer galletas de Navidad. ¿Cómo hacerlo? Con un almíbar de limón y con un citronat. Son las dos primeras recetas que inician este Carlo Cocina de fin de semana. Las bases cítricas pueden ser un muy buen aliado para hacer aderezos y también para la pastelería de nuestra casa. Y para eso vamos a ocupar en esta preparación la parte interna del limón para hacer citronat, que es una base para hacer galletas de limón o queques, y la cáscara para hacer aderezos que nos pueden servir para, por ejemplo, hacer una rica mostaza o para poner encima de un pescado incluso. Vamos a ocupar primero el ceste y para eso vamos a hacer un almíbar de limón y necesitamos poner una taza de azúcar por una taza de agua. Y ponemos el ceste de limón. Y dejamos que se haga tranquilamente. Recuerde no revolver. ¿Qué hacemos con los limones? Donde sacamos el ceste, los vamos a partir primero a la mitad y después en 5 pedazos. A la mitad y 5. Y para el citronat también agregamos una taza de azúcar, pero en vez de poner agua, vamos a poner una taza de vinagre blanco, que nos va a hacer que se preserve el limón, y esto lo puede dejar como una conserva. Para eso son estas tablas flexibles. En el caso del citronat, muevan un poco, y cuando está listo esto, cuando se ha evaporado casi en un 100% el vinagre. Vamos ahí. Y cuando está listo el almíbar de limón, cuando sacamos un poco del líquido de esta cocción, la ponemos sobre el agua y se hace una pelotita que se llama caramelo a bola blanda. Es en ese minuto cuando tenemos que terminar la cocción. Se la voy a mostrar ahora. Ponemos agua sobre una fuente y cuando ya sientan que el almíbar está bien, es cuando lo agregan al agua, ahí, y en el agua se logra formar una bolita. Ahí es el punto exacto en que tienen que sacarlo. Lo van a guardar en un frasco muy bien lavado. Si lo van a ocupar luego, pueden agregarle un poco de agua para que quede un poquito más líquido. Y si lo quieren guardar por más tiempo, lo hacen así a bola blanda como les mostré recién. ¿Para qué vamos a ocupar esto? Para saborizar una salsa de mostaza, por ejemplo. Para ponerlo sobre un glacé. Cuando hacen glacé, también podrían ponerlo. Cuando está completamente frío, lo cerramos. Ahora continúo con el citronat. Cuando ya pueden ver bien el fondo, miren ahí, cuando ven bien el fondo, lo retiran y lo dejan enfriar por completo antes de ponerlo en el frasco. ¿Cómo hacemos eso? Lo ponemos sobre una bandeja. Estírenlo bien para que se enfríe antes de llevar al frasco. Ya está frío el citronat. Lo pueden guardar bastante tiempo porque el vinagre hace que se preserve y no va a pasar absolutamente nada. Lo dejan en un lugar oscuro de la cocina, en una alacena, y lo ocupan cada vez que quieran hacer algo con gusto a limón. Lo van asentando así para que quede bien y tapamos. Dos formas de conservar el limón para cocinar que veo aquí en Carlo Cocina. Antes de irnos a comerciales, quiero agradecer porque nos mandan un montón de Twitter a través de Carlo-Cocina, y quiero agradecerle a Caro Chunchita. Ella nos mandó una receta que le enseñamos a hacer en el mercado Paula Gourmet. Quiero decirle a toda la gente también que ha visto esta foto que vamos a hacer esa receta aquí en Carlo Cocina para que todo el mundo la pueda tener. Y muchas gracias por mandarnos la foto, y a todos los que hacen las recetas de Carlo Cocina también les mandamos un abrazo enorme. A la vuelta de comercial, les digo, vamos a hablar con Jorge Jaiman. Él es socio y fundador de la red de agricultura urbana
es un arquitecto que está haciendo hartas cosas para que a lo mejor usted cerca de su barrio tenga una muy bonita huerta. A la vuelta de comerciales hablamos con él. Estamos de vuelta y seguimos haciendo Carlo Cocina desde aquí la terraza de Carlo Cocina Mercado Gourmet. Lo habíamos dicho antes de irnos a comerciales y hoy día queremos hablar con Jorge Heitmann. Él es socio y fundador de la red de agricultura urbana RAU. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Carlo Cocina. Gracias por invitarme, un placer estar acá. Oye, cuéntanos cómo nace esta iniciativa, tú eres un arquitecto y por qué la preocupación por la agricultura urbana. Bueno, por mi lado es un interés especial, en particular mío, por temas que tienen que ver con la ciudad, vinculado a la arquitectura también, temas más relacionados con urbanismo. Pero la ONG se forma por un grupo de personas que nos empezamos a reunir en una estudiante canadiense que hizo un estudio sobre áreas verdes en Santiago, al amparo de la FAO, y ahí empezamos a reunirnos, nos invitó a la FAO y distintas personas nos juntamos ahí. Y nada, teníamos intereses comunes, nos interesaba el tema de la agricultura urbana y de ahí empezamos, seguimos las reuniones y finalmente nos constituimos como una ONG. Oye, ¿y qué le pasa a la gente? Porque, no sé, uno está en provincias, va al sur de Chile y el tener una huerta es casi, aunque sea poco el espacio que uno tenga, es casi del sentido común, poner un pequeño invernadero. ¿Qué le pasa a las ciudades que empiezan a perder ese interés por poner un paisajismo distinto y no ocupar los espacios urbanos tal vez para alimentarse? Sí. Pasa más de lo que uno cree en la ciudad. Lo que pasa es que en los espacios públicos no ocurre. Ahí es donde uno no lo ve. ¿Todavía tú piensas que la gente está cultivando sus casas hoy día? Hay bastante. ¿En la ciudad, sí? Sí, hay más de lo que uno piensa. Pero en el espacio público es donde realmente a nosotros nos interesa, donde la comunidad se junte, donde pueda aprovechar esos espacios que hoy día están disponibles. Ahora, ¿con quién hay que hablar? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Esto es una cosa de... ¿Ustedes ayudan a los vecinos a ponerse de acuerdo para tomar un espacio público, para hacer una huerta? ¿Cómo parte esto de cero? Yo te diría que son tres las áreas. Una son los huertos domiciliarios, huertos en casa, que distinta gente se nos acerca, oye, quiero hacer un huerto en mi casa, ¿cómo lo puedo hacer? Y ahí nosotros lo ponemos en contacto con gente que hace talleres o gente que tiene experiencias parecidas. La otra es en instituciones o organizaciones, no sé, te comentaba en un minuto, en la cárcel o en colegios, que nos interesa mucho que haya ese tipo de iniciativas, y lo otro en el espacio público propiamente tal. Oye, quiero que nos cuentes un poco, quiero irme más a lo urbano, quiero irnos a la calle, porque sabemos que ustedes han hecho un catastro de lugares donde en Santiago, en la capital de Chile, ya existen estos cultivos, así que se los vamos a contar, pero tenemos que seguir cocinando. Te quiero invitar a hacer un rico pastel, porque a lo mejor usted ha hecho un pastel de papa y siempre ha hecho un pino. Bueno, vamos a hacer un pino, pero esta vez dedicado a los vegetarianos, lo vamos a hacer con berenjenas, miren. Vamos a hacer este pastel de papa con pino de berenjenas y lo primero, vamos a ocupar el puré instantáneo y aromatizamos el agua donde vamos a preparar el pastel con un poco de albahaca. La ponemos ahí, sacamos la parte superior de la berenjena, la cortamos a la mitad, unos cubos no tan pequeños para que igual se note. Ahí, la vamos a cortar en cubitos y mientras tanto agregamos 2 tazas de leche. Pueden ocupar leche descremada, agregamos el puré deshidratado que fue creado en los años 60 y obviamente con una función de preservar los alimentos. Ahora sí, corto las berenjenas, ahí que queden en tamaños bien regulares para que se cocinen fácilmente, juntitas, y ahora hacemos el sofrito agregando aceite de oliva. Parto con la cebolla, el ajo, la zanahoria, todo cortado en cubitos. Vamos ahora con las berenjenas. Vamos a terminar con pimentón rojo, también un poco verde. Lo agrego sobre el final para que quede ligeramente crocantito y no recocido. Terminamos poniendo un chorrito de agua y condimentamos con un poco de comino. Me gusta moler al minuto el comino para que tenga más sabor. Como el comino queda muy bien con las berenjenas, son buenos aliados. Y por supuesto termino agregando sal de Kawi y pimienta. Listo el pino, vamos a terminar el puré y una opción es ponerle un poco de
pasta de ají verde. No le puse materia grasa porque este ají viene en aceite. De todas maneras, pongo, en vez de mantequilla, un chorrito de aceite de oliva y sal de caule. Y ahora montamos. Primero, por supuesto, ponemos el pino de berenjena. Como no he puesto ninguna proteína, la proteína se la voy a dar de la mano del huevo. Ponemos un huevo adentro, ponemos el puré. Yo les recomiendo así que lo vayan repartiendo con la cuchara. Y una capa, la verdad que no muy grande. Vamos a enterrar bien los huevitos. Ahí. Espárzanlo ahí con harta paciencia por todos lados. Y como les digo, no es necesario que quede una capa tan gruesa de puré. Vamos a poner un poco de queso rallado. En este caso vamos a ocupar una mezcla de gruyère con mozzarella. Y ahora solo a gratinar al horno. Sacamos del horno cuando estén completamente doraditos. Vamos a cortar porque les quiero mostrar cómo queda con la verdura por dentro. Queda muy sabroso y es una forma también de estimular que la gente coma verduras. Un plato rico, nutritivo y sabroso que veo aquí en Carlos Cocina. Hoy te estaba preguntando con respecto al catastro que hay de huertos en Santiago. Ya existen varios, ¿no? Sí, existe el huerto urbano, digamos. Sí, el catastro que tenemos nosotros tiene 39 huertos inscritos, que lo hicimos ya tiene algún tiempo, digamos. Nosotros desde el comienzo, bueno, la RAU nace como una red. En el fondo nace con el objetivo de contactar distintas iniciativas en relación a la agricultura urbana. Y uno de los primeros proyectos que surgió fue esta idea de hacer el catastro. O sea, saber realmente cuántos huertos hay en Santiago, porque en general están más o menos ocultos. Cuando tú dices varios huertos, ¿son huertos que dependen de un municipio, dependen de un privado, dependen de una institución? ¿De quiénes? En este caso, de cualquiera. O sea, pueden ser privados de una familia, pueden ser de un municipio, o pueden ser de instituciones. Una organización o alguien que tenga un huerto en un parque, distinta. En principio nos interesaba cualquier tipo de huerto. Y el 2012, te diría yo, se realizó esta primera versión del Catastro de Agricultura Urbana en conjunto con un curso de la Universidad Católica, de la Facultad de Arquitectura y Estudios Urbanos, donde yo hago clases, en un curso que yo dicté. Y ahí hicimos el catastro con una encuesta que habíamos elaborado en la RAU, y se aplicó esa encuesta y ahí logramos catastrar 39 huertos dentro de una base de datos que nosotros teníamos. Después se volvió a actualizar en otra versión de este curso que yo te comentaba, y llegamos a 50 huertos más o menos. Pero sabemos que hoy día, y sabemos que en Santiago existen muchos más huertos que esos 39 o 50 que tenemos catastrados. Ahora, ¿esos huertos funcionan todo el año? Porque también hay que decir que los huertos son muy de temporada. La gente como, sí, me da la sensación que muchas veces yo he visto algunos que se entusiasman y después también se apagan muy rápidamente cuando viene el invierno, cuando hay que hacer otras labores en la tierra. Bueno, yo te diría que ese es un punto importante. O sea, claramente tiene un calendario el huerto. En invierno requiere, una de las preguntas que teníamos en esta encuesta del catastro era ¿cuánto tiempo invierte en el huerto? En el verano, en el invierno, en primavera, otoño. Y claro, en invierno es mucho más bajo el tiempo invertido en el huerto, requiere menos mantención. Pero al mismo tiempo vimos que de esos 39 huertos iniciales a la segunda versión del catastro que se hizo, hubo mucha rotación de huertos. O sea, huertos que estaban en el primer caso y que después desaparecieron. Y eso al tiro te habla de gente que inició un huerto, que quiso catastrarlo en la primera versión, pero después no siguió con la iniciativa. Ahora, y en eso, ¿cuál es el aporte de tu ONG, digamos? Porque yo creo que lo que la gente quiere es tal vez información, porque al principio uno planta algo, a todos nos ha pasado, no nos funciona como quisiéramos, que pensamos que solamente regándolo y tratándolo bien va a ser suficiente, pero a lo mejor no sabemos la orientación y todo. ¿Cómo ustedes orientan a estas personas para que este huerto resulte y perdure en el tiempo? Sí, nosotros, como te decía recién, lo principal, nos definimos como una red. Ponemos en contacto a la gente que tenga distintos intereses. O sea, si alguien empieza con un proyecto de un huerto, nosotros los contactamos a través de los distintos socios que componen a la ONG. Hay gente que se dedica exclusivamente a talleres, hay gente que sabe sobre semillas, hay gente que sabe
Hay sobre tierra, sobre almácigo. Los juntan a todos para que cada uno... Nuestra labor es ponerlos de acuerdo y tenemos proyectos propios de la RAU, como el catastro. ¿Quién se quiere meter a esa red, cómo sabe? ¿Es una página, me imagino, a través de una página? Nosotros tenemos una página web que es www.redagriculturaurbana.cl. Quiero que me cuentes toda la información que uno puede tener a través de esta página, pero tenemos que irnos a unos comerciales muy cortos. A la vuelta le vamos a decir cómo contactarse con ellos y también quiero que nos des algunos consejos como arquitecto de cómo orientar también nuestra huerta, porque también a veces no la sabemos orientar bien con respecto al sol. Eso a la vuelta comercial. Vuelta, seguimos haciendo Carlos Cocina aquí en la pantalla de CNN Chile. Estamos hablando con Jorge Heitman. Muchas gracias por estar con nosotros, de la RAU, que es la Red de Agricultura Urbana. Oye, te estaba preguntando el diseño de una huerta. ¿Cómo debería ser? ¿Debería estar orientada? ¿Cómo la gente puede saber eso? ¿Cómo hacerla bien? ¿Cómo orientar? Yo te diría que hay una mezcla primero de dos cosas. Una es la parte como más técnica, si quieres. Sí. Que en el fondo te dice, bueno, primero en qué época se siembra cada una de las hortalizas o de los productos que estás sembrando. Y lo otro, la distancia, por ejemplo. O sea, a qué distancia tú plantas o cómo mezclar distintas... Pongo un plantín, claro, ¿qué va con Claro, qué? a qué distancia van distintos tipos de hortalizas. Y lo otro ya tiene que ver con el diseño propiamente tal. Hay distintas corrientes en relación a la agricultura urbana, pero una que me parece bastante interesante es cómo las distintas especies se relacionan y cómo una saca ventajas de la otra, digamos. Entonces, por ejemplo, tú tienes una planta de tomates de cierta altura que le puede dar sombra a una hortaliza que no necesita estar o no puede estar tanto al sol, entonces esa misma planta le arroja sombra a la otra. Y la mezcla, y si se le suma a eso el diseño, puede vivir en armonía, porque lo hablábamos también de que hay gente que encuentra muy linda una huerta y hay gente que le hace ruido a una huerta y que preferiría flores en ese espacio público, sí. Digamos. ¿Cómo se hace para conjugar esas dos cosas? No, a nosotros nos ha pasado especialmente cuando es en espacio público, cuando un huerto está en espacio público, que claro, hay épocas en que la huerta no aparece en todo su esplendor y uno pensaría que está como muerta, digamos. Bueno, a mí sin más, en el Osadía, en mi restaurante en Nueva Costanera, me pasó que una señora alegó porque yo puse zapallo italiano, y los zapallos italianos, como la hoja es grande, se asomaban un poco hacia la vereda y sentía que le tomaba el espacio de la vereda. Sí. Yo decía, pero ¿cómo no va a ser lindo caminar por la vereda y encontrarse con un zapallo italiano? Pero bueno, hay gusto para todo. Y hay épocas en que se empiezan a marchitar las plantas, digamos, que es parte de su ciclo natural. Ahora, ¿qué pasa con el cuidado? Porque yo también, que tengo esta huerta urbana ahí en el Osadía, la gente pasa y el romero, casi el pobre romero ya no resiste, porque todo el mundo se siente también con la... ¿Cómo se maneja eso? Porque es como me siento con el derecho de que puedo sacar, está en la calle, puedo sacar una rama. Se maneja simplemente con cultura y respeto y poniendo a los vecinos de acuerdo, como los huertos públicos, estos comunitarios que están, por ejemplo, de planta banda, que están en el Aguilucho. Ahí se han juntado todos los vecinos, además, sí, ¿no? Sí, es una iniciativa de dos socios RAU que también tienen una ONG que se llama Planta Banda. Y ellos han organizado distintos grupos de vecinos en distintas comunas de Santiago. Una es esta que yo te menciono en Providencia del Aguilucho, que se pone de acuerdo a hacer estas plantabandas, que es el espacio que está frente al antejardín, digamos, frente a la casa. Perdona, ¿y eso está permitido? ¿Cualquier persona podría hacer su huerto en el antejardín? ¿O está normado? No está prohibido. No está prohibido. No está prohibido. Uno lo puede entender como una interpretación de la norma como de áreas verdes. Pero realmente te dicen tiene que tener tal vegetación, si está normado qué árboles poner. No está normado qué tipo de vegetación. Hay algunas vegetaciones que están dentro de la norma, pero no está prohibido hacer una huerta en ese espacio. ¿Y esa producción puede ser de mi casa? Sí. Puede ser. Ahora, lógicamente cualquiera de estas iniciativas es absolutamente recomendable y ahí nosotros tenemos esa experiencia, que sea en coordinación principalmente con los municipios. ¿Y los municipios han tomado carta en el asunto? Sí. ¿Les interesa este tema? Sí, hay muchos municipios en Santiago, no sé, yo conozco distintas iniciativas en la comuna de Providencia, propiamente tal, está comunas de Estación Central o La Pintana, La Reina, tiene grandes iniciativas de agricultura urbana donde espacios urbanos, así espacio público, área verde urbana, son utilizadas como pequeños huertos. Me gustaría preguntarte, tenemos que irnos a cocinar ahora, quiero hacer un gazpacho de frutas, que a lo mejor podríamos tener algunos frutales también en el antejardín de la casa o afuera, precisamente puede ser una muy buena alternativa. ¿Cómo hacer un rico gazpacho de 3 frutas? Véalo aquí en Carlos Cocina. Vamos a partir haciendo este gazpacho de fruta y lo primero es enseñarles a pelar la tuna. La verdad que es bastante simple, se cortan los dos extremos de la tuna, la toman siempre con un tenedor para que no se les quede las espinas clavadas en los dedos y hacen solo un corte
ahí no hasta abajo, y ahora un poco de presión y giran la tuna, ahí miren, solo un poco de presión y sale completo. Tomo las tunas ahora y las vamos a licuar. Y para darle una buena armonía ocupamos las bases cítricas del almíbar de limón. Recuerden revivir esta receta aquí en Carlo Cocina. La tenemos también en nuestro Twitter, Carlo_Cocina. De ahí la pueden sacar. Y ahora vamos a probar ahora. Está muy bien. Seguimos licuando un poco. ¿Qué otra cosa viene bien? He comprado pulpa de chirimoya. Voy a ponerle un poco de ralladura de mandarina. Recuerden no repasar mucho, solo un poco, para dar un toque de chirimoya alegre muy suave. Ponemos la ralladura y la agregamos directamente a la pulpa y revolvemos bien. La tercera opción, vamos a poner frutillas, que ya encontramos bastante más dulces, están mejores las frutillas ahora que como cuando las conseguimos en invierno, un poco blancuchas, sin sabor. Y he comprado pulpa de frambuesa, mezclo las dos y vamos a triturar. Y vamos a saborizar cortando un poquito de albahaca, esta albahaca morada, que le da un toque muy bueno a los berries. Lo ponemos ahí y licuamos. Y las frutillas que voy a ocupar para decorar, las voy a poner en un bol. Y les agregamos gotitas de Daily, y así nos aseguramos su dulzor. Y agregamos jugo de una clementina. Y les hacemos un corte para ponerlos en la orilla del vaso. Es bueno que hagan esto porque así nos aseguramos que queden bien dulces. Voy a filtrar el de tuna. Vamos a partir siempre con los más densos, y en este caso el más denso es el de frutos rojos. Vamos a poner un dedo cada uno más o menos. Lo ponemos sobre el fondo. Seguimos con el de chirimoya. Y terminamos y ponemos para terminar un palito para revolver. ¿Qué hacemos ahora antes de consumirlo? Nos ponemos la frutilla y después pueden revolver y a disfrutar. Lo veo aquí en Carlo Cocina. Jorge, me gustaría preguntarte, estas experiencias de tener huertos urbanos se dan en muchos lugares del mundo. ¿Qué tan exitosos son y qué tan sustentables pueden ser para una familia? ¿Logra la gente, no sé, consumir los tomates o producir los tomates que realmente requiere para su consumo? Sí, de todas maneras. Hay muchas experiencias, muy buenas experiencias alrededor del mundo. Yo te diría que principalmente son dos vertientes. Una es en países que definitivamente es por necesidad alimentaria, o sea, que cultivan para su autoconsumo. Países, no sé, centroamericanos, en Cuba hay muchas experiencias, Colombia, Venezuela. También en Asia uno ve experiencias muy interesantes, en África. Y otros son tendencias más bien como en Europa, que son gente que se vuelca más a un consumo más saludable, digamos, como en respuesta a lo que sucede hoy día con la producción de alimentos más orgánicos, sin pesticidas. Exactamente. Y ahí hay experiencias históricas ya, no sé, los allotments en Inglaterra, en Holanda, en distintos países de Europa está más bien esa vertiente. Y con lo que preguntabas, como si en verdad pueden producir en esa superficie para el autoconsumo, tú
un huerto de 9 metros cuadrados, en un huerto de 9 metros cuadrados puedes producir alimentos suficientes, vegetales suficientes para una familia de 4 o 5 personas. Para todos los días abastecerse de las hortalizas y vegetales que necesitan. 9 metros cuadrados, un patio de 3x3. Para las distintas comunidades, estos huertos urbanos que se han instalado en Santiago, las distintas iniciativas, siempre los vecinos resaltan mucho que les ha servido mucho en términos de seguridad pública, digamos, que el vecino sabe quién es su vecino. Entonces, si es que hay alguien dando vuelta por ahí que no pertenece necesariamente al vecindario, les llama la atención. O sea, vuelven a conocerse. Oye, estuvieron en Lollapalooza también mostrando cómo hacer huerto urbano, ¿no? Sí, hemos estado en 3 versiones de Lollapalooza desde el 2011. Ahí en el Espíritu Verde nos han invitado, haciendo talleres también de huerto, enseñándole a los niños, a la gente ahí en el Espíritu Verde, enseñándole cómo cultivar. Oye, una súper bonita iniciativa, queremos agradecerte, tenemos algunos regalos de nuestros auspiciadores para que te lleves y lo disfrutes con tu familia, digo, Daily si es dulce para ti, por favor, para que ahí lo tengas, también productos Quillayes te ha mandado, ahí para que disfrutes la vida con Quillayes, por supuesto, y el mejor café del mundo, que es de Juan Valdés también, para que lo tengas. Perfecto. Jorge, muchas gracias por habernos acompañado y felicitaciones por esta iniciativa maravillosa. Gracias a ustedes por la invitación. Oye, yo quiero agradecerles también a ustedes su preferencia y ustedes quédense aquí en la compañía de CNN Chile. Muchas gracias.